Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y positividad. Hoy, como les prometí, tenemos un vídeo jugoso, un vídeo que va a encender los chats y los foros de Internet. Vamos a sumergirnos en las profundidades del drama y la controversia, directamente desde el corazón del mundo del espectáculo turco. Agárrense fuerte porque vamos a hablar de una demanda millonaria que ha sacudido los cimientos de la farándula otomana. Sí, señoras y señores, han oído bien, millonaria. Y la protagonista de esta historia, la que está en el centro de toda esta tormenta mediática, es nada más y nada menos que la talentosísima y bellísima Demet Özdemir. Pero como siempre, antes de meternos de lleno en este torbellino de chismes, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias sobre celebridades, los entresijos de las relaciones, los escándalos que sacuden el mundo del entretenimiento y todo lo que se cuece detrás de las cámaras, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo detalle de mis vídeos. Tengo un montón de contenido interesante preparado para ustedes, noticias exclusivas, análisis profundos y por supuesto, mucho chisme jugoso. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La noticia ha corrido como la pólvora en Turquía, incendiando las redes sociales y acaparando titulares en todos los medios de comunicación. Demet Özdemir, la actriz que conquistó nuestros corazones con su carisma, su encanto natural y su belleza deslumbrante en series como Erkenci Kuş, y que ha seguido cosechando éxitos a nivel internacional, ha demandado a su cirujano estético por una cifra que, según los rumores más recientes, supera el 1,5 millones de euros. Sí, lo han oído bien, 1,5 millones. La razón detrás de esta demanda colosal. Al parecer, Demet no está nada contenta, pero nada contenta, con los resultados de una intervención estética a la que se sometió hace algunos meses. Considera, y así lo expresa en la demanda, que el trabajo del cirujano no solo no cumplió con sus expectativas, sino que además le causó daños significativos, tanto a nivel estético como, según alega, a nivel emocional. Imagínense el revuelo, la conmoción, el terremoto mediático que ha causado esto. Demet Özdemir es una figura pública extremadamente querida y respetada en Turquía, un ícono de belleza y estilo para millones de personas, una inspiración para jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Que ella, precisamente ella, denuncie públicamente a un cirujano estético de renombre por un resultado insatisfactorio, que considera incluso dañino, es algo que ha llamado poderosamente la atención de todos. La prensa turca está que arde, las redes sociales están a punto de explotar con comentarios, especulaciones y teorías de todo tipo, y todos, absolutamente todos, quieren saber más detalles sobre esta demanda que promete ser uno de los juicios del año. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo lo que sabemos hasta el momento. La información, como suele ocurrir en estos casos, es todavía un poco confusa y fragmentada, ya que ni Demet ni su representante han hecho declaraciones oficiales y explícitas al respecto. Todo lo que sabemos por ahora proviene de fuentes cercanas a la actriz, amigos y conocidos que han hablado bajo condición de anonimato, y de algunos medios de comunicación turcos que han investigado el caso con la voracidad propia de los periodistas que huelen un escándalo jugoso. Según estas fuentes, la intervención en cuestión se realizó hace algunos meses, en una clínica de Estambul que goza de gran reputación y que es frecuentada por numerosas celebridades turcas. No se ha especificado, al menos públicamente, de qué tipo de procedimiento se trataba, pero se rumorea con insistencia que podría estar relacionado con un retoque facial, quizás algo en la nariz, una rinoplastia para afinar el perfil, o quizás un aumento de pómulos para realzar sus facciones. También se ha hablado de la posibilidad de un lifting facial para combatir los signos del envejecimiento, aunque esta última opción parece menos probable, dado que Demet es relativamente joven. Lo que sí se sabe con certeza, porque así consta en la demanda, es que Demet no quedó conforme con el resultado. Se sintió, según sus propias palabras, decepcionada y frustrada. Después de intentar llegar a un acuerdo amistoso y confidencial con el cirujano para solucionar el problema, y al no obtener una respuesta satisfactoria, decidió tomar acciones legales y presentar una demanda por negligencia profesional y daños y perjuicios. La demanda, al parecer, se basa en varios argumentos sólidos y bien fundamentados. En primer lugar, Demet alega que el cirujano no le informó adecuadamente, ni de manera clara y completa, sobre los riesgos y posibles complicaciones de la intervención. Sostiene que no se le advirtió sobre los efectos secundarios que experimentó tras la operación, ni sobre las posibles secuelas que podrían afectar su imagen a largo plazo.
En segundo lugar, y este es un punto clave de la demanda, Demet sostiene que el resultado final no cumple en absoluto con lo que se había acordado inicialmente durante las consultas previas a la intervención. Afirma que el cirujano le prometió un resultado natural y armónico, que realzaría su belleza sin modificar sus rasgos distintivos. Sin embargo, según Demet, el resultado es artificial, desproporcionado y, en definitiva, le ha causado un daño estético evidente que afecta negativamente su imagen pública y, por ende, su carrera profesional. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante desde el punto de vista legal, Demet afirma que el cirujano utilizó su imagen, su nombre y su fama para promocionar su clínica y atraer a nuevos clientes, todo ello sin su consentimiento expreso y por escrito. Este último punto es crucial, ya que en Turquía, como en muchos otros países del mundo, el uso no autorizado de la imagen de una persona con fines comerciales es un delito grave que puede acarrear fuertes sanciones económicas y penales. Si Demet logra demostrar ante un juez que el cirujano utilizó su foto, su nombre, o cualquier otro elemento que la identifique, para atraer clientes a su clínica sin su permiso, podría tener un caso muy sólido en sus manos y obtener una indemnización millonaria. Por supuesto, el cirujano estético, cuyo nombre se mantiene en el anonimato por razones legales, niega rotundamente todas las acusaciones vertidas en la demanda. A través de su abogado, ha emitido un comunicado oficial en el que asegura que la intervención se realizó de acuerdo con los más altos estándares de profesionalidad y ética médica, utilizando las técnicas más avanzadas y los materiales de mejor calidad. Afirma además que el resultado es satisfactorio, que cumple con las expectativas razonables de cualquier paciente y que en ningún caso ha causado daños estéticos a Demet Özdemir. También sostiene que Demet estaba plenamente informada sobre los riesgos y complicaciones del procedimiento, que firmó un consentimiento informado en el que aceptaba someterse a la intervención y que nunca, bajo ninguna circunstancia, se utilizó su imagen con fines comerciales sin su consentimiento expreso. En resumen, nos encontramos ante dos versiones completamente opuestas de la historia. Por un lado, Demet Özdemir, una de las actrices más populares y queridas de Turquía, que afirma haber sido víctima de una mala praxis médica y de un uso indebido de su imagen. Por otro lado, un cirujano estético de renombre con una larga trayectoria profesional y una reputación intachable, que niega todas las acusaciones y asegura haber actuado correctamente en todo momento. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de este caso? Es difícil decirlo con certeza, ya que se trata de un asunto complejo y delicado que involucra aspectos médicos, legales y mediáticos. Las demandas por mala praxis médica suelen ser largas y costosas, y requieren de pruebas periciales y testimonios de expertos para determinar si hubo negligencia por parte del cirujano y si esa negligencia causó daños al paciente. En este caso, además, se suma el factor de la fama y la exposición mediática, lo que podría influir en el desarrollo del proceso y en la decisión final del juez. Lo que sí podemos anticipar es que este caso va a generar un gran debate público sobre la importancia de la información y el consentimiento informado en las intervenciones estéticas. Muchas personas se someten a este tipo de procedimientos con la esperanza de mejorar su apariencia física, aumentar su autoestima y sentirse más seguras de sí mismas. Sin embargo, a veces no son conscientes de los riesgos y las posibles consecuencias negativas que pueden acarrear estas intervenciones. Es fundamental que los cirujanos sean transparentes con sus pacientes, que les informen detalladamente sobre los pros y los contras de cada procedimiento, y que les ayuden a tomar una decisión informada y consciente. También es importante destacar el tema del uso de la imagen de las celebridades con fines comerciales. Las figuras públicas tienen derecho a controlar cómo se utiliza su imagen y a evitar que se explote para obtener beneficios económicos sin su consentimiento. Este caso podría sentar un precedente importante en este sentido y ayudar a proteger los derechos de las celebridades frente al abuso de su imagen. Más allá de los aspectos legales y comerciales, este escándalo también plantea una profunda reflexión sobre los estándares de belleza imperantes en la sociedad actual y la presión que sufren las mujeres, especialmente las que trabajan en el mundo del espectáculo, para mantener una imagen perfecta. Demet Özdemir siempre ha sido admirada por su belleza natural y su carisma arrollador, y es una pena que haya sentido la necesidad de someterse a una intervención estética que, al parecer, no salió como esperaba y que le ha causado más problemas que beneficios. En definitiva, este caso es un claro ejemplo de cómo la búsqueda de la perfección puede tener consecuencias negativas y de cómo la fama y el dinero no siempre garantizan la felicidad. Esperemos que Demet pueda resolver este problema de la mejor manera posible, que encuentre la paz y la tranquilidad que necesita, y que este escándalo sirva para generar conciencia sobre la importancia de la información, el consentimiento informado,
la aceptación de uno mismo y la promoción de una imagen corporal positiva y saludable. Y hablando de chismes, escándalos y noticias del mundo del espectáculo turco, ¿qué les parece si hacemos un pequeño paréntesis para hablar de otro tema que está dando mucho que hablar y que también involucra a una de las actrices más queridas de Turquía? Se trata del nuevo proyecto de... Bueno, volviendo al tema de Demet Özdemir, lo cierto es que esta demanda ha puesto de manifiesto una serie de problemas y desafíos que enfrentan las personas que se someten a intervenciones estéticas. Es importante recordar que estas intervenciones no son una solución mágica para todos los problemas y que, en algunos casos, pueden tener consecuencias negativas, tanto a nivel físico como emocional. Por eso, antes de tomar una decisión, es fundamental informarse bien, consultar con varios profesionales, buscar segundas opiniones y tener expectativas realistas sobre los resultados que se pueden obtener. También es importante elegir a un cirujano cualificado y con experiencia, que pueda ofrecer garantías de seguridad y resultados satisfactorios. Y por supuesto, es fundamental amarse y aceptarse a uno mismo tal como es. La belleza está en el interior, en la confianza en uno mismo, en la inteligencia, en el carisma, en la bondad y en la capacidad de amar y ser amado. La verdadera felicidad no se encuentra en la perfección física, sino en la aceptación de uno mismo, en el cultivo de las relaciones personales, en la búsqueda de la paz interior y en la contribución a un mundo mejor. Ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la demanda millonaria que Demet Özdemir ha interpuesto contra su cirujano estético, de las razones que la llevaron a tomar esta decisión, de los argumentos que esgrime en la demanda y de las posibles consecuencias de este caso. También hemos reflexionado sobre la importancia de la información, el consentimiento informado, la aceptación de uno mismo y la promoción de una imagen corporal positiva y saludable en el contexto de las intervenciones estéticas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, entretenido. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta el final, que me hayan acompañado en esta aventura por el mundo del espectáculo turco y que hayan compartido conmigo sus valiosos comentarios y opiniones. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la demanda de Demet Özdemir? ¿Creen que tiene razón al denunciar al cirujano? ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Han considerado someterse a una intervención estética? Dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho conocer su punto de vista y saber qué piensan al respecto. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares a través de sus redes sociales, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes, entrevistas exclusivas, noticias de última hora, análisis profundos y por supuesto, mucho chisme jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Que tengan un día maravilloso.